Si hoy fuera el último de tus días, ¿realmente tienes todo listo para dejárselo a tu familia? ¿Qué es lo que les heredarías a ellos? ¿Tranquilidad o les dejarías un verdadero problemón? Bienvenidos a El bien y el mal de las finanzas. Hoy vamos a hablar de un tema realmente bien importante que muchísima gente evita. A mucha gente no le gusta hablar de cuando ya no estemos en esta tierra porque ¿para qué invocar aquellos pensamientos, aquellos sentimientos? Sin embargo, es bien importante pensar que el patrimonio que nosotros tenemos, el día de mañana cuando no estemos, va a pasar a alguien más. ¿Y sabes cómo vas a hacer esto si es un proceso que les va a generar tranquilidad o que va a generar conflicto en tu casa? ¿Sabes? Igual y tus hijos se van a pelear por tu herencia. ¿Sabes si esto va a pasar y que esto puede llegar a romper tu conexión familiar? Pues vamos a hablar de un tema realmente bien importante que es justamente la estrategia financiera para la sucesión testamentaria. Quiero decirte algunos datos importantes. Dentro de México, o en México más bien, ¿cuáles son, cómo se maneja el esquema de la sucesión testamentaria? Puede ser un esquema con testamento o un esquema sin testamento. En el esquema, cuando no hay testamento, es un problemón enorme, porque si tú eres el dueño de la propiedad o propiedades, puede ser que tengas casas, puede ser que tengas lotes comerciales, puede ser que tengas empresas. Si no están dentro de un testamento y quedan intestadas, es un problemón gigantesco el que les vas a heredar a tus familiares. Si lo haces a través de un mecanismo de testamento, tienes ya uno de los primeros pasos. Hay mucha gente que cree que el tener el testamento es solamente lo único y que ya solamente con el hecho de tener el testamento, pues nos va a generar una libertad y una tranquilidad para el momento en el que no estemos. ¿Has considerado cuáles son los gastos que implica el que tú no estés? Sí, el fallecer genera gastos y genera gastos caros. ¿Cuáles son algunos de los personas o de los gastos que tenemos que considerar? Pues hay honorarios notariales, hay pagos de abogados, hay esquemas de avalúos de todas las distintas propiedades, impuestos locales o estatales que puedes llegar a pagar y estos pueden variar. ¿Cuál es el impuesto que puedes llegar a tener? Desde un 5 hasta un 20%, dependiendo de cuál sea el estado y el tipo de local que estés o el tipo de propiedad que estés llevando a cabo. ¿Sabes si las escrituras de tu casa están de manera adecuada o si tienes una empresa, la protocolización está de manera adecuada? ¿Sabes si tienes alguna deuda pendiente, algún servicio, algún predial que quizás no se haya pagado? ¿Sabes cuáles son algunos gastos inmediatos como los gastos funerarios? Hay muchos, muchos gastos que necesitamos complementar y que necesitamos tener bien resueltos. El problema es que los bienes suelen estar en inmuebles, en negocios, en terrenos, en locales comerciales, en propiedades. Y pues esto al final puede generarnos obviamente varios problemas. Incluso en inversiones no líquidas podemos llegar a tener. Ahora, los gastos son en efectivo, necesitamos tener el dinero y allí es donde realmente comienza el conflicto familiar. Ay, conflicto familiar. Hasta que dices un concepto que me gusta. Ese está muy chido. Ahora sí que se armen los problemas por la herencia. Eso es típico, porque si no hay problemas entre la familia, no hubo buena herencia. Eso es lo de hoy. Y bueno, pues si tú ya estás muerta, pues de qué te preocupas, que ellos resuelvan por su propia cuenta. Total, ellos son los que se van a quedar con la herencia. Nada más están esperando a que uno se muera luego para recibir la herencia, pues por lo menos que paguen sus cositas, ¿no? Ay, querido Diablito, ¿sabes? Creo que en esta ocasión hasta te esperaba. No con gusto, pero sabía que ibas a estar en pro del conflicto familiar. Como que sabía que eso te iba a gustar. Pues mira, mucha gente dice, yo le quiero heredar tranquilidad a mi familia, sin embargo no tienen una planeación estratégica adecuada justamente para poder lograr esa planeación estratégica y esa herramienta financiera y que se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Podemos tener algunas estrategias a través de un plan de herencia familiar. Ahora,
Como hemos visto en otros episodios, ¿cuál es la herramienta importante que podemos utilizar? Así como hemos visto en algunas ocasiones que el crecimiento financiero va muy de la mano en temas de inversiones o que planificación a largo plazo va relacionada a mecanismos de ahorro, pues para una herencia familiar, la estrategia más adecuada es un seguro de vida, es propiamente un esquema de planificación en seguro de vida. Pueden entrar allí el tema de los gastos funerarios, puede entrar también allí el esquema propiamente del seguro de vida y pueden entrar allí algunos diversos gastos que podemos manejar. ¿Cómo podemos manejar una estrategia adecuada para un plan de herencia? El dinero del seguro no entra dentro de la masa hereditaria. ¿Qué significa esto? Que al final podemos designar a los beneficiarios correspondientes y que van a ser los únicos que van a recibir el dinero. Si mi testamento indica el 25% para tal persona, el 25% para tal otra y el 50% para una tercera persona, o incluso porcentajes, el 5% para este, el 2% para tal, el 3% para X, etcétera. Eso al final el testamento nos lo puede dar y podemos llevar a cabo mucha diversificación, pero también podemos llevar a cabo un proceso, no necesariamente el seguro va a entrar dentro del juicio testamentario o del juicio sucesorio. Esto significa que no se congela, no se disputa con base en lo que esté indicado dentro del seguro, allí van a ser el cobro de los beneficiarios tal cual designados. No es un proceso que pueda llevar años como sí lo puede hacer el juicio testamentario. Al final, en el seguro, al momento de que la persona llega a faltar, el proceso es realmente bastante rápido. O sea, se demuestra a través de un certificado de defunción de la persona, pues se lleva a cabo el proceso, está la póliza y pues los beneficiarios reciben en un estado de cuenta, reciben el dinero que pues esté designado como tal para ellos. Entonces, realmente esta parte del seguro de vida es independiente y no necesariamente o no depende por completo del tema del testamento. Entonces, es algo importante y es liquidez inmediata. Muchas veces necesitamos generar estos aspectos cuando la persona no está, necesitamos tener dinero en la cartera para poder solventar gastos y obviamente para poder solventar los problemas que vienen. Ahora, ¿cuáles son algunas de las ventajas importantes que podemos manejar con el seguro de vida? Como ya habíamos mencionado, tenemos una liquidez inmediata. La sucesión propiamente necesita dinero hoy, no cuando se resuelva o no cuando vayas tú a vender la casa. Entonces, esto genera una situación realmente bastante bien estructurada. Esto también evita problemas familiares, lo que tú no querías, diablito, más bien lo que tú buscabas, el conflicto familiar y que la familia entre en golpes y entre en discusiones y en reclamos. Un seguro de vida lo que hace es justamente evitarlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchas veces sin el efectivo, las familias pueden llegar a vender y a malbaratar sus bienes con la intención de lograr tener una protección familiar o una sucesión familiar adecuada. Protege la armonía familiar al que todos tengan dinero. Igual y alguna persona tiene la herencia de la casa, pero igual y otra persona tiene la herencia del dinero. Entonces, esto puede llegar a proteger el conflicto como tal. Y Pero no. ¿Proteger conflicto para qué? ¿Para qué, Juan Pablo? Eso no tiene sentido. Yo no sé para qué te metes en tanto rollo. A ver, número uno, yo he escuchado por ahí que hacer el testamento lleva muchos problemas. Mira, desde ahí empezamos con lo mero bueno, el conflicto. Cuando los hijos saben que vas a hacer tu testamento, ahí todo el mundo se te acerca y te invitan que el cafecito, que el pancito, que la comidita para que pongas todo su nombre. Desde ahí ya nos metemos en conflictos, maravilloso, ¿no? Después, pues es un trámite bien difícil. El gobierno todo te lo pone 20,000 trámites y ven otra vez y que la copia de la copia de la copia. Ay, qué rollo tan embrollo tan horrible, no tiene sentido. Mejor no lo hagas. Y bueno, a ver. Si ya lo hiciste, pues ya está resuelto. Que tus hijos se agarren de las greñas y que lo resuelvan ellos. Eso es lo mero bueno. Ay, diablito, bueno, sí, en algo sí tienes razón. O sea, no apoyo el hecho de que se agarren de las greñas las familias. O sea, al final un seguro te puede ayudar o una buena planificación, no solamente el seguro, sino una buena planificación te puede justamente ayudar en este esquema. Algo sí tienes toda la razón. El testamento puede ser
un proceso complicado si no lo hacemos o tiene un costo si no lo hacemos de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el costo que podemos llegar a manejar o podemos utilizar el testamento en el mes propiamente del testamento, que es septiembre? Y entonces aquí podemos llegar a tener descuentos de hasta el 50% en el costo propio del proceso testamentario, del proceso notarial. Ahora, al tener liquidez, permites tener pagos de impuestos, tener pagos de gastos sin descapitalizar un activo. ¿Qué quiero decir con esto? En México tenemos una frase muy clara que es utilizar los bienes para remediar los males. Justamente vamos a evitar eso. ¿Por qué tendríamos que utilizar un bien para remediar un mal? Si tenemos dinero, si tenemos liquidez, al final lo que vamos a lograr es resolver esto y no tener que utilizar un bien para remediar un mal como tal. Ay, es que de veras que tú no tienes otro vocabulario. Impuestos, gastos, ahorros, chay, sin problemas. ¿De qué estás hablando, Juan Pablo? ¿Cuáles gastos? Si ya pagaste el testamento en un supuesto mes de testamento, pues ya así pones la casa, se la quedan tus hijos y pues ya, así tan fácil. Nada más tienes que ir y poner en el testamento qué es lo que necesitas. Ay, es que ya me perdí, pero bueno, es que me haces muchas bolas. La verdad es que mira, ¿qué más hay que pagar? Además, tú ya pues vas a estar colgado de los tenis. ¿A ti qué? Ya ni seguro, ya ni hay gastos. Ya cuando tú ya colgaste los tenis, ya pues ya nada más queda, pues ya ves, por eso te digo que hay que disfrutar del dinero antes de que uno cuelgue los tenis. Mira, Diablito, sí hay varios gastos adicionales que se tienen. Ahora, ¿quién va a asumir estos gastos? Pues al final, las personas que ya no estén, como dices, tú ya no estás y ya la persona se fue y tal, pero allí es donde entran justamente los problemas. Te voy a decir cuáles son algunos de los problemas. Pero bueno, decías primero, mi casa se la quedan mis hijos. Ese es uno de los principales problemas de repente que tenemos en el testamento. Si en el testamento lo ponemos así, mi casa o mis casas o mis propiedades se la quedan mis hijos y no establecemos claramente quién de tus hijos es un tema que nos va a generar un gasto realmente importante. Te voy a decir algunos de los gastos, los tengo aquí anotados. ¿Cuánto es para que veas realmente el valor que tiene el hacer una planificación correcta? Por ejemplo, gastos legales y notariales. Dentro de los honorarios notariales tenemos la apertura del testamento, la protocolización, la escrituración, y esto puede variar de entre 25,000 a 60,000 pesos. ¡Ah, hijo! Ah, hijo, pues es ¡Ah, lo que te hijo, digo. hijo! Vamos a pensar que otro, vamos a ir haciendo la suma, al final te voy a dar la suma. Ahora, eso fue el tema notarial. Vamos a ver el tema de honorarios de abogados en caso de que haya juicio. ¿Por qué? Porque puede ser que estés peleando y quizás tienes un divorcio o quizás hay un régimen matrimonial que no estuvo adecuado o quizás hubo personas dentro del testamento que son menores de edad y quizás empiezan a pelear o incluso los mismos mayores de edad, si no estuvo clara la información dentro del testamento, puede ser que haya un tema de abogado y esto nos puede variar desde 40,000 hasta 150,000 pesos y puede llegar a subir incluso si hay conflictos familiares. Ahora, podemos hacer también un costo en el tema de avalúos y trámites patrimoniales como tal, y esto puede llegar a subir desde 5 hasta 15,000 pesos. Entonces, bueno, vele echando números, Diablito, porque ya llevamos una buena cantidad. Ahora, en el registro público de la propiedad, la inscripción de la adjudicación, estamos hablando desde 5,000 hasta 20,000 pesos. Entonces, son varios temas, varios gastos, pero allí no para. Ahora viene el tema que tú decías, que el SAT, eh, pues al final el SAT nos genera problemas, pues el SAT cobra impuestos porque así está establecida la ley y hay que respetar esa parte de la ley y hay que pagar los impuestos. ¿Cuánto pueden ser los impuestos? Puede variar dependiendo de los estados y dependiendo del tipo de propiedad que sea, del metraje, si es un lote comercial, si es un lote vivencial de vivienda, pues como tal, si es un lote empresarial, varía mucho el tema y puede ser del 1
al 4.5 al 5% del valor total del inmueble. En una casa, por ejemplo, de 3 millones, puede variar de 30,000 a 135,000 pesos. Entonces ya tenemos ahí algunos gastos importantes. Ahora, por ejemplo, gastos inmediatos, un gastos funerarios, por ejemplo, puede variar desde 30,000 hasta 90,000. Y allí va a entrar el cafecito que tú decías y las galletitas del funeral y demás. Entonces hay que tenerlo también considerado. ¿Qué otros gastos operativos pueden suceder durante la operación? Mantenimiento propiamente del inmueble, servicios, predial, administración, etcétera. Entonces tenemos gastos reales. Estos gastos ascienden de 10,000 a 50,000 pesos. Entonces es un gasto muy caro. Ahora, con todo esto, haciendo la suma total, ¿cuánto es? Un plan, por ejemplo, sencillo, sin conflictos, en los límites inferiores de lo que te acabo de decir, pues de 120,000 a 180,000 pesos. En un aspecto complejo, puede ser de 200 a 350,000 pesos. Y ahora, en conflictos familiares pueden ser de 400,000 pesos hacia arriba. Y ahora, esto puede ser muchas veces por propiedad. Imagínate, querido diablito, que tú tienes un patrimonio que tiene varias casas, que tienes casas en Ciudad de México, casas en algún otro estado de la República, y adicional tienes una bodega, y adicional tienes una empresa, y tu patrimonio asciende a 50 millones de pesos. Entonces, en la relación que decíamos de una casa de 3 millones, más o menos son estos 400,000 pesos de gasto. Pues imagínate, si tenemos un gasto de cerca de 50 millones de patrimonio, pues nuestro gasto ya asciende a varios millones de pesos. Entonces, este dinero necesitamos tenerlo en efectivo. Y mira, aquí tengo una frase realmente bastante buena, un cálculo bastante bueno. El dinero necesita estar en efectivo por cada propiedad, pensando que se tiene un valor más o menos de 2 millones. Normalmente no existe cuando la persona deja de estar con nosotros, cuando la persona fallece, por lo que se requiere hacer una revisión completa de cuál es todo mi patrimonio, tanto empresas, casas, etcétera. Toda esta información necesito revisarla y obviamente hacer una estrategia de un plan testamentario bien adecuado y bien robusto para no dejar problemas. Oye, Eh, oye, pero es que a ver, espérame tantito. O sea, todo esto ya nada más me está confundiendo ante la vida. ¿Para qué me hago entonces de cosas? ¿Ves? Siempre te he dicho que mejor hay que gastarnos todo en el momento porque al final si tengo casas, coches, negocios y empiezo a ser yo millonario en mi vida, al final de cuentas nada más voy a dejar a la gente más problemas, más gastitos. ¿Por qué no mejor? A ver, incluso a ver una pregunta así bien buenota, a ver si es cierto. Dime, si yo decido heredar mis cosas antes de colgar los tenis, pues ya no me saldría tan caro, ¿no? Tienes toda la razón, mira, querido Ablito, te doy razón en un punto, pero en otro difícilmente te podría dar razón. A ver, normalmente buscamos incrementar nuestro patrimonio y pues buscamos tener coches, buscamos tener casas, buscamos tener, ¿por qué? Porque al final de cuentas, todos estos patrimonios, todas estas propiedades bien manejados, lo que van a generar es que a nuestra descendencia, a nuestra familia, pues les vamos a dejar mayor libertad financiera, les vamos a dejar mayor estrategia, mayor estructura y al final de cuentas les vamos a resolver de una manera la vida. En lo que tienes mucha razón, querido Diablito, es ¿qué pasa si nosotros llegáramos a manejar algún esquema de legado, como bien lo decías, en vida y no necesariamente en un esquema de herencia? Ese esquema se llama legado o se llama usufructo y el usufructo tiene un gasto menor. Sí, efectivamente, querido Diablito, ¿cómo se ve que has estado presente en todos los episodios del podcast? Porque ya estás pensando más financieramente. Y sí, es un aspecto en el que vas a hacer una sucesión testamentaria mucho más económica, sin embargo, también sigues teniendo gastos. Entonces, puedes tener el dinero desde antes, puedes hacerlo a través de un esquema de sucesión testamentaria en vida y puedes realizar una planificación adecuada para poder llevar a cabo pues este esquema de usufructo o de legado y que en el momento en el que tú ya no estés, pues al final no se tenga que malbaratar un bien
o se tenga que vender algunos otros artículos, coches, joyas, ropa, etcétera, para poder entonces llevar a cabo la sucesión. Has dicho un punto realmente bien importante, pero también es importante considerar que este tiene un cierto gasto. Bueno, Entonces, está bien, ya pues sígueme explicando. Entonces, ¿qué? ¿Qué más hacemos para que esto salga más barato y así? incluso, ¿sabes qué, querido diablito? Puedes tener hasta dinero para tus chelas. Allí claramente puedes llegar a tener dinero para tus chelas y también hasta para el café y las galletas del plan funerario. Eso está bueno. Entonces, necesitas tener un esquema en el que puedas llevar a cabo como tal una herramienta de compensación. Puedes tener un plan de gastos funerarios. Hay muchos planes de gastos funerarios actuales que te incluyen literalmente las galletas y el café y hasta bocadillos. Entonces, tienes un esquema en el que dejas también esa tranquilidad a tu familia y en el momento en el que tú ya no estés, pues es un proceso mucho, mucho más sencillo y como te digo, así evitamos malbaratar bienes o tener que estar corriendo al momento. Ha pasado en muchas ocasiones que la persona ya no está y pues la persona está empezando a entrar en su proceso post-mortem y pues la gente está corriendo, está vendiendo, está generando préstamos o pidiendo préstamos rápido por, hey, oye, necesito el dinero y tal. Y después viene todo el tema de la situación de la herencia. Entonces, es importante mantener bien cuidadito este esquema. Bueno, sí me convenciste. Mientras estén mis chelitas y el cafecito para todos, eso ya me mantiene muy tranquilo. Pero no me vayas a decir que hay que estar revisando el testamento y que esto que el otro y que el plan de herencia. Como siempre me dices que hay que estar revisando no sé qué tanto y que estar al pendiente. Ay, de veras que son demasiados aspectos de la vida. Ya ni quiero nacer. No, ya nací. Soy malo. En esta vida me tocó. Ni modo. Te aguantas, Juan Pablo. En esta vida te tocó, querido Diablito, y te tocó estar aquí interviniendo en el podcast. Pero bueno, como dices, ya naciste, ya estás aquí. ¿Por qué es importante revisar? Y perdóname, Diablito, sé que no te va a gustar que te diga que es importante revisar, pero la vida tiene cambios. Igual y tú te casaste felizmente, o en tu caso, Diablito, no sé si te hayas casado felizmente o no, pero bueno, imaginemos que hay una señora Diablita y que quizás estás casado, pero de repente todos tus bienes están dentro del testamento, están a nombre de la señora Diablita. ¿Y qué pasa si de repente pues te encuentras otra diablita por allí? Dicen por allí que el diablo es hábil, que la carne es débil y que de repente te vas con otra persona y te divorcias de la primera. Entonces, si no haces propiamente una revisión adecuada, puedes generar un conflicto para la nueva señora diablita con la antigua señora Diablita. O si llegaras a tener menores de edad que están dentro del testamento o dentro del esquema de seguro, de asegurabilidad, vas a generar un problema con ellos. Entonces, es importante que vayas revisando, que hagas una revisión cada 3, cada 4 años. Puede ser más corta, puede ser más o menos 5 años, un periodo adecuado para que lo puedas hacer. No te digo, Oh. una tras otra. Mira, lo único que me gustó fue lo de las diferentes diablitas. Eso creo que sí me está convenciendo. Pero mira, o sea, me estás diciendo. A ver, recuento. Tengo que dejar un plan de herencia a través de un seguro de vida. ¿Y mis chelas qué? Ya no planees más tonterías, Juan Pablo. De verdad que uno tiene que vivir su vida hoy y gastarse su dinero hoy. Ya, que se preocupen los del futuro. Tus chelas están incluidas, ya te dije que al final lo puedes hacer. Ahora, tú mencionaste un punto bien importante, Diablito. ¿Qué pasa en el aspecto del usufructo o del legado? Allí pueden estar tus chelas. Y entonces, cuando vayas a comentarle como tal a las personas, pues al final de cuentas puedes llevar a cabo el proceso para que estén pagadas tus chelas. Ahora, para que ya no te desesperes más, te confirmo cuál es el proceso que tienes que realizar y para que no te confunda, porque creo que te confundí un poquito, Diablito, en este aspecto. A ver, vamos a hacer una revisión muy rápida de cómo tienes que llevar a cabo tu esquema adecuado para que puedas tener una estrategia financiera bien robusta, bien adecuada y que evites el conflicto familiar. Aunque no te guste, Diablito, aunque tú quieras el conflicto, hay que evitar el conflicto y que les des realmente que heredes tranquilidad y no problemas. ¿Cómo es el proceso? Mira, lo tengo aquí en resumido, querido Diablito. Te voy a decir,
Deberás hacer un listado patrimonial completo, mis casas, mis propiedades, mis locales comerciales. Oye, solo tengo una casa, padrísimo, esa casa. Y eso puedes incluso, si tienes obras de arte, si tienes coches, si tienes X, puedes eso también dejarlo dentro del testamento y al final también ese intercambio lo puedes incluir dentro de tu protección patrimonial. Número 2, es importante conocer cuáles son todos los costos que aplican en el proceso de sucesión, así como los regímenes de sociedad que tienes o de fideicomisos en caso de que tengas empresas o alguna fianza en caso de que tengas una construcción muy grande, incluso regímenes matrimoniales, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Si estás por bienes mancomunados, si estás por bienes separados, toda esa parte tienes que hacer una revisión. Puedes aprovechar también descuentos que puedes tener, como te decía, el mes del testamento. Hay algunos descuentos importantes en costos de impuestos para el tema de la venta de la sucesión de los inmuebles. Entonces, esto lo puedes revisar justamente con un asesor inmobiliario, estos descuentos que puedes llegar a tener en impuestos. Una vez que tengas bien estructurado todo tu listado, que sepas bien cómo están los regímenes y cómo está todo, y que hayas aprovechado todos los descuentos, es importante que desarrolles un esquema de plan de herencia que sea robusto y que sea completo para los gastos inmediatos y para los gastos que se vayan suscitando y que digas, ok, ¿cuánto dinero en total voy a necesitar? 1 millón, 2 millones, 20 millones, perfecto. Ese dinero lo establezco y puedes incluso decir, de esta parte incluso lo puedes hasta diversificar. Necesito 20 millones, de los cuales 1 millón lo voy a distribuir de esta manera, 2 millones los voy a distribuir de esta manera, tantos millones los voy a distribuir de distintas maneras. Entonces, puedes realizar este esquema bastante bueno. Es importante que realices, y esto no te gustó nada, Diablito, pero es importante que realices una revisión constante para que puedas ir actualizando el esquema. Y querido Diablito, antes de que intervengas otra vez, quiero decirte, ya nos vamos rápidamente al cierre. Fíjate una cosa, querido Diablito, la muerte no destruye patrimonios, la falta de planeación sí. Esto puede llegar a generar problemas grandes en las familias, esto puede generar conflictos y una armonía familiar que pueda estar rota. Un seguro de vida bien estructurado no es un gasto, es una herramienta financiera de continuidad y pues la intención es poder generar una planeación bien adecuada y que cuando tú cuelgues los tenis, como bien dices, que te puedas ir tranquilo y que tu familia recuerde solamente el gran legado que fue tu vida y que no piensen en el gran caos financiero que fue el ya no tenerte. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez y esto fue El Bien y el Mal de las Finanzas. Si te gustó el programa, por favor compártelo, dale like y recuerda, cuida tu lana, no le hagas caso al diablito y vive con intención. El bien y el mal de las finanzas. Este programa fue grabado y producido por Azulejo Films.